nací en Santiago en 1931, de manera que en unos pocos meses más voy a cumplir 90 años. Y durante todo este tiempo he hecho muchas cosas, y entre ellas las más importantes para mí han sido las que están vinculadas con la enseñanza. Yo estudié en el Instituto Fílmico de la Universidad Católica, en el primer curso que se hizo de cine para estudiantes vinculados con la universidad. La Universidad Católica creó el primer curso al cual asistí con mucho gusto porque me llenó muchas inquietudes, y allí descubrí a los 25 años que esa era mi vocación. Con el tiempo empecé a hacer clases en la misma Universidad Católica y en la misma Universidad de Chile, clases de cine. Y al paso de los años empecé a trabajar con niños por un periodo de la Iglesia Católica. Yo dirigí la Oficina Nacional de Cine. Y para esta organización tuve la oportunidad de crear y de dirigir 3 proyectos que para mí fueron muy importantes, porque cumplían con una serie de requisitos que eran valiosos en esa época. El primero de estos proyectos fue el Cineforo Escolar, que convocó a 40.000 niños de la región metropolitana que participaron en sesiones en el Cine Normandí, que yo lo arrendé con la plata que pagaban los ricos, y con ella hacíamos el trabajo con esos alumnos y luego con niños pobres que no podían pagar el mismo sistema, las mismas películas y las mismas posibilidades de expresión en esa sala en la cual cabían 900 personas. Este proyecto duró 5 años y fue muy exitoso, y tanto es así que el Cine Normandí pasó desde ese momento a llamarse Cinearte Normandí, porque después hubo varias instituciones que hicieron ahí trabajos de arte con cine. Luego creé también el proyecto de cursos para monitores de Cineclub, al cual concurrieron dirigentes de distintas comunidades de la región metropolitana que siguieron cursos que duraban 5 meses durante 3 años, un curso cada año. Y también tuvieron un impacto importante porque era la primera vez que a la gente que estaba trabajando con el cine y que lo hacía intuitivamente pudiera tener una preparación formal y llevar a sus lugares de origen una tarea con más proyecciones. Ellos siempre lo agradecieron y yo pude comprobar que efectivamente distribuyeron en varias partes especialmente de poblaciones de Santiago, su quehacer serio y riguroso. Y después, el año 1985, pude crear el taller de cine para niños, que duró 30 años y que se hizo no solo en regiones marginales de Santiago, sino en varias regiones durante la época del verano, durante las vacaciones, con horario de todos los días. Es decir, si en la ciudad hacíamos durante 6 meses 30 sesiones, en el campo se hacían 30 sesiones las mismas, pero todos los días. Este taller fue para mí
eh, interesante porque por primera vez pude trabajar con niños exclusivamente de la pobreza. Estaban viviendo en la pobreza, iban a escuelas pobres, tenían la vida del marginado, en el sentido de que su alimentación era de ollas comunes, y estábamos en dictadura. El mismo año que empezó el primer taller fue el caso de los degollados, después al año siguiente fue el caso de los quemados. Tuvimos mucha censura en esa época y mucho miedo. La gente no hablaba, había siempre un temor de la delación, y por eso fue muy impresionante que cuando yo le propuse en general a cada comunidad, cada año era un taller, yo le proponía al cura de ese sector, porque era el que tenía una capilla, que era el lugar más grande a donde se podía concurrir. Y entonces yo le proponía, y como los curas estaban muy bien evaluados porque eran los únicos que acogieron a la gente que estaba sufriendo enormemente en esa época, pude organizar talleres para los niños en un horario que no era el de la escuela, de manera que los niños podían asistir por libre voluntad, y luego por el consentimiento de los padres, que siempre creyeron en que esta iba a ser una actividad en que se iba a respetar a los niños y que realmente se estaba allí en términos también de acoger la pobreza. El taller era totalmente gratuito para la familia y se les ofrecían los mejores materiales, se les ofrecía una colación para que ellos pudieran trabajar tranquilos, y luego una asistencia durante la semana por si algún niño estaba enfermo, se le iba a ver a su casa. Estos niños con los que trabajé durante los 30 años, que fueron un poco más de 6.000, eran malos estudiantes en la escuela, les iba mal. Eran niños que faltaban a clase, que no hacían las tareas, que no tenían ningún interés mayor por lo que allí ocurriera. Y tuvieron ellos una sorpresa cuando se les invitó a entretenerse. Se les dijo que el taller iba a ser un lugar a donde ellos podían ir a jugar al cine, podían ir a inventar cosas, podían tener nuevos amigos, podían compartir, iban a tener materiales con los que podían trabajar, y que lo único que se les exigía era que se respetaran unos con otros. Esa era la única exigencia. Con el tiempo esto lo pude organizar el primer año, manejando cada semana el material con que se iba a trabajar. Yo me puse un programa para los 6 meses, pero lo dividí en qué se iba a enseñar cada semana, cómo lo iba a llevar eso a los niños. Y entonces les propuse que jugáramos a cómo se movía la imagen, cómo lo habían hecho los primeros inventores anteriores a la propuesta del cine propiamente, y los niños se entusiasmaron con estos juegos que ellos podían hacer con sus propias manos, y encontraron que era divertido, y luego que había una manera de trabajar distinta a los rigores del colegio. Por ejemplo, si un niño quería trabajar sentado en el suelo, perfectamente lo podía hacer. Si quería conversar con otro mientras estaban trabajando, perfecto. Si querían cantar, cantaban. Si querían conversar con otra mesa, cambiarse de mesa, lo podían hacer. Y esto a ellos los estimuló tremendamente, porque vieron que había un trato igualitario.
que todos los niños eran igualmente valiosos para quienes estaban trabajando con ellos. Yo empecé con un equipo de monitores que habían seguido el curso conmigo en el primer taller. Ellos pertenecían a una población de la parte norte de Santiago. Pero después de la experiencia del primer año los cambié, no trabajé más con pobladores ayudantes, porque ellos tenían sus propios códigos que a mí, por el trabajo que yo estaba haciendo con los niños, no me servía. Por ejemplo, ellos tenían la cultura del acompañamiento para los entierros. Y si moría un amigo en la población, ellos lo velaban durante toda la noche y al día siguiente, sin avisarle nada a nadie, faltaban al taller. Entonces yo necesitaba un equipo de jóvenes que me estuvieran realmente asistiendo en la tarea del trabajo con los niños. Cuando se tienen 100 o 200 niños, no es lo mismo trabajar con 3 ayudantes que con 20. Entonces yo empecé a contratar a alumnos universitarios de distintas carreras que pudieran ir el sábado a trabajar conmigo solamente el día sábado y se les pagaba por el mismo día que asistían. Entonces era muy fácil. Y esto le dio cierta también universalidad al taller, porque los niños les preguntaban a los monitores lo que ellos estudiaban y las distintas carreras, y les preguntaban en qué consistían, y de repente uno podía oír por ahí que alguien le preguntaba, tío, ¿usted qué estudia? Filosofía. ¿Y qué es la filosofía? Entonces era divertido que en una población donde había ollas comunes y donde pasaban los helicópteros rasantes, alguien todavía estuviera hablando de qué era la filosofía. Bueno, así esto se fue acomodando de acuerdo a la realidad que había en las poblaciones donde yo trabajé. Y luego que fui generando una manera de relacionarme con los niños en cuanto al idioma. Yo pude comprobar cada semana que ellos entendían perfectamente lo que se les enseñaba, aunque fuera difícil si uno usaba términos simples y concretos y cortos. Se les explicaba algo y el niño inmediatamente lo entendía y luego lo ponía en práctica con el trabajo que estaba haciendo. Entonces organicé así cada semana y fui escribiendo el contenido de cada una de estas sesiones y se los entregaba a los niños para que ellos lo guardaran y lo pudieran repasar cuando ellos quisieran. Y así al año siguiente ya tenía escrito todo el programa completo y cada semana se les iba entregando en un fascículo lo que ellos estaban trabajando cada semana. El taller partió con los juegos para que ellos se dieran cuenta de cómo se podía mover la imagen y cómo uno podía jugar con la imagen y cómo de ahí se podía llegar al cine. Y fue muy, muy entretenido y se dio cuenta uno mismo que en cada sesión se podía aprender algo concreto, teóricamente y en la práctica. Aprendí algo también ahí, y es que los niños faltaban con mucha frecuencia, por cualquier motivo. La mamá lo mandaba a comprar, o iban donde la abuela, o pasaba esto, o simplemente se habían quedado dormidos. Entonces, inventé también el hecho de que cada sesión fuera un módulo completo, que ahí se aprendiera algo, se hiciera algo en la práctica y se viera una película correspondiente al tema, se comiera la colación, jugaran en el recreo y adiós. Pero todo eso en torno a un solo elemento, una sola situación. Si eran movimientos de cámara, era todo relacionado con eso. Y entonces no quedaba nada pendiente. A la semana siguiente se trataba otro tema. Y entonces el niño que había faltado una o dos veces llegaba al taller y aprendía algo que era entero, una unidad
que le permitía seguirla y que si a la semana siguiente por algún motivo volvía a faltar, tampoco le quedaba nada en suspenso. Y eso fue muy bueno porque los niños así siempre, cada semana, se sentían exactamente bien acogidos. Se terminaron en el taller los niños flojos y los niños aplicados. Con el tiempo, entonces, haciendo talleres cada año y en la época del año corrido y luego en el verano, se hicieron 35 talleres en total. Y cada año yo publiqué para el interior de la gente que había participado en el taller una edición privada en fotocopia, evaluaciones como esta de lo que había ocurrido en el año, cómo se había gestado el taller, cuántos niños habían asistido, quiénes eran, cuál había sido la opinión de los niños, cómo habían trabajado, en qué se diferenciaron de otros, qué juegos habían resultado mejores que otros, en fin. Cuando el último taller de niños se hizo el año 2015, porque yo ya tenía más años, mis manos me fallaban como para cortar o preparar muchos trabajos, entonces decidí que ya había llegado una época para ponerle fin a mi presencia en cada taller a cargo de toda la actividad, porque los monitores son alumnos de la universidad o están trabajando en sus respectivas profesiones y ellos van al taller únicamente el día sábado, pero el taller necesita un trabajo permanente de 8 horas diarias o más y eso lo asumía yo durante toda la semana. Entonces, como yo ya no lo podía hacer porque era muy difícil, resolví que con 30 años era una experiencia suficiente. Y en ese momento vino la pandemia. Y entonces yo, en el refugio de mi casa, en esta misma mesa, pensé que podía dejar un testimonio por escrito de lo que había trabajado con los niños, cómo lo había hecho. Porque siempre la pregunta en todas partes, después que ven el famoso documental de Ignacio Agüero, 100 niños esperando un tren, me llamaban de las universidades o de distintas partes, sociedades, para preguntarme sobre la manera en que yo trabajaba, cómo lo hacía, de dónde sacaba elementos. Entonces siempre lo tuve que explicar parcialmente. Y pensé que así como la gente se informó a través de la película de lo que nosotros estábamos haciendo en el silencio de la privacidad de una capilla o de una escuela, pudieran verse más claramente para que fuera inspiración de muchos. Y por eso pensé que podía escribir unos cuadernos exactamente como yo iba creando esto a través de los años, como lo había hecho. Y entonces pensé que podíamos hacer unos cuadernos que se llamarían simplemente Cuadernos de Alicia, que fue sobre los 12 juegos que se hicieron en cada taller. Esto es exactamente lo que se hizo, todo esto es un testimonio de una obra realizada. Otro sobre el lenguaje cine, cómo funciona, la imagen, cómo tiene sus nombres, cada movimiento que hay, y luego las películas que los niños vieron. Entonces, esto lo escribí a mano, porque es mi manera de expresarme. Y escrito así, de que es los juegos. Primero expliqué lo que era la imagen y entonces va escrito a mano como un cuaderno y entonces exactamente lo que yo les decía a los niños cada año en cada taller. Por ejemplo, aquí era cuando nos referimos a la imagen, le digo a los niños
¿qué es esto? Y los niños dicen, un sombrero, claro, pero yo les pregunto si este sombrero es de verdad, si se lo pueden poner o no, y no se lo pueden poner, dicen, porque está plano. Entonces digo, esa es la imagen. Es un sombrero, pero al mismo tiempo no es un sombrero de verdad. Y con la imagen que es para jugar, podemos entonces hacer una cantidad de juegos, y más adelante los artistas empezaron a hacer películas, y luego a través de la televisión se están transformando todos los hechos en imágenes que se pueden hacer llegar a otros, y hay quienes estas imágenes las manipulan, y nosotros tenemos que estar con el ojo vivo para ver cuándo nos están manipulando y cuándo nosotros podemos sustraernos de esto. Y ahí está entonces la postura de la intervención de la cultura, lo que significa que uno se vaya formando como persona pensante. Bueno, los niños entonces aprendieron esto y aprendieron a jugar, y aprendieron a hacer cosas que no son inventos míos, por supuesto, son todos juegos populares que funcionaron en distintos países del mundo y que se hicieron corrientes, porque en esa época no había cine, ni había televisión, ni maneras de entretenerse. Entonces los juegos eran solamente de cartón con papel, y estas eran cosas fantásticas con imágenes que podían moverse. Los niños hicieron estas plantillas que son inglesas, por ejemplo, y luego ellos inventaron juegos con imágenes que ellos hacían. Y estas son las que nosotros guardamos y las que podemos exponer en recintos para que todo el mundo las pueda ver y admirar, como niños que tenían una formación de la escuela muy pobre y muy pocos recursos en la escuela y en su casa, cuando tenían los materiales podían hacer verdaderas obras de arte y con absoluta creatividad. Yo le tengo una gran admiración a la gente que es capaz de sobreponerse a la miseria y despertar, tener todavía el cariño por sí mismo para demostrar que se puede sobrepasar el mal momento y alimentarse con algo que nadie lo puede quitar. Bien, estos libros, este es el referente a los juegos, y este es en cuanto a cómo se maneja la imagen que tiene puntuaciones, que tiene alturas, el nivel de cámara, que va con sus dibujos. Aquí hay una panorámica, por ejemplo, en que va un personaje desplazado, y todo esto se lo fui inventando, mostrando a los niños lo que era tener una cámara en la mano, y esto a través de lo que se les enseñó a los niños, exactamente es lo que pasó en cada taller. Y luego tenemos el tercer cuaderno, que es sobre las películas que los niños vieron. En realidad, los niños en los 30 años que duró el taller vieron los distintos grupos 80 películas. Y de ellas yo seleccioné 22, que son las que aparecen aquí, con su autor y con los intérpretes, y con la reacción de los niños y lo que ellos respondieron, a veces con dibujos, otras veces con palabras, y cómo se refirieron a lo que habían visto. Y esto es muy importante porque para los niños el taller fue una manera de acercarse al mundo, de sentirse unidos con otras personas. El 80% de los niños no había ido nunca al cine, o a veces el 90%, en el campo a veces había grupos enteros que no habían ido nunca al cine. Y nosotros les proyectamos por primera vez en su vida películas en formato de 16 milímetros, y luego les hicimos tener la sensación
de estar formando un público. Los niños veían, bueno, antes muy pocos tenían televisores, después se hizo más corriente, pero el niño tenía esa experiencia de un televisor en que estaba la imagen a veces no muy buena, y luego el ruido ambiente y todas las personas circulando por encima de la imagen. Nosotros les mostramos una sala de cine perfectamente oscurecida, con una silla para cada uno, con un telón perfecto, en el cual había una maravillosa imagen que les mostraba una película completa sin interrupciones de comerciales. Es decir, los niños por primera vez pudieron acercarse a un realizador de cine y vivir el mismo tiempo que él le había dado a su obra en la práctica de recepción. Un acto de justicia intelectual, del niño ser considerado como una persona valiosa, que no es solamente un elemento del cual se puede disponer para que compre tal cosa o venda tal otra. Y esa ha sido entonces la forma en que queremos que estos cuadernos lleguen y puedan ser una forma de acercamiento a las personas que están iniciándose o que han trabajado o que puedan recuperar algo de lo que nosotros con tanto cariño le dimos a los niños durante tantos años.